Buenas. Nada, dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. ...35 milímetros despliega un nuevo rollo hoy viernes 22 de enero de 2016. Los saluda Juan David Martínez y estamos muy contentos de entregarles su dosis de cine semanal, entregarles una visión del cine que va más allá de la pieza fílmica en sí. Recuerden que este es un espacio donde se piensa, se habla y se vive el cine. Como siempre nos acompaña el indispensable Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muchísimas gracias, muy contentos de estar otra vez con ustedes, con nuestros oyentes este viernes, obviamente con ganas de hablar de cine. Es un momento interesante porque estamos ya a puertas de los Oscars, ya están las nominaciones y obviamente con las nominaciones empieza toda la especulación, el interés porque la gente conozca las obras que la academia considera deben ser merecedoras de un galardón. Entonces, bueno, tenemos como un buen ambiente para hablar de cine. Muy bien, Carlos. Como ya les habíamos comentado, 35 milímetros es un programa en donde se fomenta la integración entre todos, donde aquí todo el mundo puede hablar de cine. Y por eso hoy tenemos un nuevo acompañante en la mesa de trabajo, alguien que sé que nos va a ayudar muchísimo en el tema de hoy, que ya les comentaré de qué va. Sin embargo, mientras tanto, démosle una grata bienvenida a Julián Valencia. ¿Cómo estamos, Julián? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por esta bienvenida. Y pues sí, espero aportar mucho en este programa y sobre todo en el día de hoy, que de hecho me encanta, y vamos a ver cómo se van dando las cosas. Muy bien. Qué rico, Julián, bienvenido. Exacto, bienvenido, sin nervios, tranquilo, que aquí lo que hacemos es charlar gratamente entre todos sobre cine. Así Muy bien, es. el tema de hoy, sin más ambages, cine y superhéroes. Es una amalgama que se ha ido consolidando a partir de los últimos años, que hoy está en la boca de todos y que ha asegurado industria cinematográfica. Millones de dólares ha logrado conseguir a lo largo de los últimos tiempos. En definitiva, es algo que lo han hecho muy rentable. Y bueno, hoy estrenamos nueva sección precisamente a cargo de nuestro invitado, de Julián. Así que bueno, vamos con ella. Bueno, como decía Juan, en este momento yo voy a empezar con la sección de curiosidades. Y bien, primero, antes de la sección, vamos con el cabezote. Ociosidades cinéfilas. Ahora Bueno. sí, Julián, coméntanos. Bueno, y qué mejor que empezar con esta sección que con las curiosidades del cine de superhéroes. El cine de superhéroes es una categoría que ha venido avanzando en los últimos años, como hemos visto, y ha venido evolucionando de una forma espectacular, a modo de que hoy en día no solamente nosotros los amantes de los superhéroes y de los cómics somos quienes somos seguidores de ellas, sino también las personas, los niños están creciendo con esta categoría, y una gran forma de hacerlo es con el cine. Y bueno, comencemos con algunas de las curiosidades del cine de superhéroes. La primera, Lou Ferrigno es el actor que más tiempo en pantalla ha sido un personaje de cómics, y con esto hablamos del personaje de Hulk, personaje que interpretó en la serie de televisión durante 5 temporadas entre 1977 y 1982, en 82 capítulos de la misma. Además ha participado en 3 telefilms de esta adaptación, reuniendo de esta forma 67 horas en pantalla. Actualmente, y como otra curiosidad, Ferrigno le ha prestado su voz y sobre todo sus rugidos al monstruo verde de Marvel en 3 películas: El Increíble Hulk de 2008, Los Vengadores de 2012 y Los Vengadores 2, La Era de Ultron de 2015. Muy interesante. Yo de Ferrigno pues nunca vi la serie original de Hulk, pero
Pero bueno, tenía entendido, por ejemplo, que querían hacer más telefilmes, solo que al final el actor que hacía originalmente de Bruce Banner murió de cáncer y no pudieron hacer más. Esa serie es interesante porque, bueno, primero es una serie ambientada en la década de los 70, donde los efectos especiales son de menor calidad. Y obviamente, digamos, una cosa interesante es que tienen que tener dos actores para interpretar, en este caso, la relación Jekyll-Hyde que hay en el caso de Hulk. Lo que es, digamos, muy valioso es que Marvel está intentando en esta década atacar la televisión como una fuente de trabajo y fracasa en varios frentes. Solamente esta serie de Hulk, que obviamente habría que mirar las razones, logra que el público tenga un interés muy importante y queda en la recordación. Hay una serie del Hombre Araña que se hace en el 79, digamos que jalonada por la serie de Hulk, pero es un fracaso completo. De hecho, era muy común que en Hulk intentaran meter nuevos personajes. Sé que en un telefilme creo que aparece Mark Murdock, claro, que es Daredevil, Thor, y Capitán América. Sí. Aparecieron y de hecho era un género muy, muy novedoso para el momento, entonces la gente se veía hipnotizada por una persona que se volvía un monstruo verde gigante. Entonces era algo muy novedoso en este momento. Creo que le debemos a esta serie digamos, no solamente un momento de recordación, sino mantener vivo dentro del mundo audiovisual el género de los superhéroes. Sí. De hecho es cierto. Bueno, continuemos con otra curiosidad. A pesar de que Ferrigno es el actor con más tiempo en pantalla de un personaje del cómic, Hugh Jackman y Samuel L. Jackson son los actores de personajes de cómic que más películas diferentes han interpretado al mismo personaje. Hugh Jackman ha sido Wolverine en 7 películas, la trilogía original de X-Men, en X-Men First Class, en X-Men Días del Futuro Pasado, Orígenes Lobezno y Lobezno Inmortal, esperando aún su, según él mismo, última aparición en Wolverine 3, que según Fox estará basada en el cómic Old Man Logan. Y por su parte, Samuel L. Jackson ha aparecido también en 7 películas interpretando al director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, en Iron Man 2, Capitán América, Thor, Los Vengadores, Capitán América 2 y Los Vengadores 2. Añadiendo también que tuvo una aparición en la serie que comparte universo con estas películas, que es Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. En el segundo capítulo de la primera temporada aparece. Y en el final de temporada Fury, también y aparece. en final de temporada, exactamente. Exacto. Entonces también podemos ver que son personajes muy recorridos, sobre todo Hugh Jackman, que ha interpretado por 17 años el mismo personaje y aún sigue bien el hombre, porque sigue en forma y sigue dando palo con este personaje. Y además que le debemos a Jackman también precisamente es el reconocimiento, como decía Julián al principio, de Wolverine por fuera del mundo de los cómics. Es un personaje que para los lectores de cómics es sumamente importante, pero es Jackman el que logra, digamos, esa recordación en el imaginario colectivo de Wolverine, ese personaje tan amado. Tanto es que incluso se produce una serie animada que se llama Wolverine and the X-Men, precisamente concentrándose en el personaje para arrastrar el resto del universo de los X-Men en otros tipos de formatos que no son solamente las películas. Y de hecho es el que ha tomado la batuta en este universo de X-Men por todos estos años, porque se le ha dado más protagonismo que al resto de los Yo digo que eso es más por cuestión de defecto, ¿no? Creo que es un problema grande de desbalanceo de protagonismo de personajes, pero aún así es que es muy llamativo. Algo que están tratando de arreglar ahora en las nuevas películas. Sí, lograr equilibrar un poco el universo. Por ejemplo, ahorita en el último tráiler que vimos de X-Men Apocalypse no se ve por ninguna parte Hugh Jackman y de hecho parece que solamente va a tener un cameo o no va a aparecer en la película. Interesante. Bueno, ahora pasemos un poquito al universo de DC. Con una de las películas que más marcó la infancia de muchas personas y es la que realizó Tim Burton, que es muy recordado por haber dirigido la adaptación de Batman en el 89. Y su secuela en el 92, ¿no? En el 92. Batman regresa. Exacto. Pero después de esto, y esta es la curiosidad a la que nos dirigimos, Tim Burton estuvo preparando un posible Superman, que de hecho llegó a la producción y todo esto, donde se mostraría en la gran pantalla la muerte del mismo personaje. Y esto por el éxito del cómic basado en la misma historia del año 92. Esta película iba a ser protagonizada por Nicolas Cage como Superman. Jack Nicholson, que ya había sido el Guasón en la adaptación de Batman, iba a ser Lex Luthor, y una Luisa Lane interpretada por Sandra Bullock. ¿Qué tal este elenco, pues? Yo realmente uno de los actores que menos me gustan es Nicolas Cage. Agradezco a Dios Todopoderoso que eso nunca llegó a hacerse. Por ahí hay fotos inclusive. Sí, ya iba a decir eso. Yo alcancé a ver las fotos videos. Y le dan un look bien particular porque no ocultan la calvicie de Nicolas Cage y el pelo largo. Sí, es un Superman que no, y de hecho, no alcanza a imaginarse. Hace poco había una ola en internet que la gente estaba tratando de recoger dinero para que se sacara esta adaptación al cine para poder verla, porque mucha gente quedó con ganas de ver esta adaptación, algo que de pronto podamos ver
en un futuro, ahorita en el universo extendido de DC. Posiblemente por el fetiche Claro. de Tim Burton. Sí. Pero digamos que lo que sugiere, como dice Juan, ya ahí, por el mismo casting, a los Ay. más fanáticos de Superman no nos provoca tanto. No. Sí, De por sí no. tengo entendido que va a haber un documental relacionado con la realización fallida de esta película. Claro, De pronto porque- sí sería interesante verlo. Ujú. Pues ir más allá de las simples imágenes que conocemos. Bueno, listo. Devolvámonos a Marvel un poquito mirando el proyecto de encarnar a Iron Man, porque este proyecto venía en el aire desde los años 90, ya que se intentó convencer a Tom Cruise y a Nicolas Cage otra vez de nuevo de que era un papel hecho a su medida, pero al final nunca llegaron a realizar la audición. Y fue Robert Downey Jr. quien se quedó con el papel al final, siendo Rachel McAdams la primera elección del director para interpretar a Pepper Potts. Pero esta actriz rechazó el papel al final, pero ahora en el universo de Marvel la veremos a esta misma actriz que va a ser la encargada de dar vida al interés amoroso de Doctor Strange al final de este mismo año, de hecho el 4 de noviembre. Muy interesante, Julián, cómo digamos, habría que obviamente investigarlo, pero cómo toda la industria se fija en ciertos actores y Sí. empiezan a circular, porque fíjate, digamos que Nicolas Cage, nos lo cuentas, estaba allí pensado Claro. por Tim Burton para Superman y nos lo encontramos también después. para Iron Man. Claro, y para Iron Man, y nos lo encontramos después en Ghost Rider, Ajá. haciendo efecto de un Que de personaje. hecho fue un fracaso. Y sobre todo la segunda. Y la le se- sacaron secuela. La secuela Es que lo es, más- o sea, si ya la primera más no es, increíble. si la primera no era ninguna maravilla, la secuela es terrible. Pero fíjate lo interesante de cómo los actores de alguna manera se fichan y empiezan a aparecer. Un dato Claro. curioso que no sé si nos lo traes allí es, por ejemplo, los actores que repiten, en este caso en la pantalla, distintos personajes, como Ryan Reynolds, por ejemplo. Ryan Reynolds, en este caso también está Chris Evans, Chris Evans, Que lo hizo la vimos Antorcha Humana. la Antorcha Humana y ahora como Capitán y América. ahora como Capitán América. Sí, son personajes que están fichados como para este tipo de películas por los mismos directores. Julián, una última curiosidad antes de pasar a nuestra siguiente sección. Bueno, la última curiosidad, podemos ver que en los años 90 Michael Jackson, el reconocido cantante ya fallecido, intentó comprar la compañía Marvel para poder interpretar a Spider-Man en una película que quería producir él mismo. Yo no tenía ni idea. Qué curiosidad. Yo, Sí. yo tenía era entendido que había querido comprar la franquicia de Harry Potter, pero Marvel ni Quiso idea. comprar la compañía de Marvel. Pues recordemos que en esta época la compañía no se encontraba muy bien financieramente hablando, por lo cual vendió muchos de los derechos de sus personajes, algo que ahora es un problema para ellos ya que son éxito en taquilla. Ujú. Y también que Michael Jackson poseía una de las más grandes colecciones, si no la más grande, en el mundo. E intentó que, en un intento por evadir su conflictiva realidad, leía los cómics y trataba de evadir. Queriendo mucho a Michael Jackson, prefiero a Nicolas Cage como Superman que a él como Que a Michael Spider-Man, Jackson sí. como Spider-Man, Sí. sí, hubiera sido algo No sabe extraño. uno que es peor, Aunque- sí. Uy, no. Aunque Stan Lee hace poco dio su aprobación y dijo que hubiera sido un gran Spider-Man, Bueno, pero sí, Yo, no yo, sabríamos yo cómo. realmente no sé. Julián, muchas gracias por estas muy interesantes curiosidades. No conocía casi ninguna. Muchísimas gracias por esta. Muchísimas por gracias a esta... ustedes. yo espero que se sigan repitiendo y que Julián, Sí. pues que no es solamente un invitado, sino un nuevo miembro de trabajo, nos siga contando cada semana datos, bueno, Así del mundo es. de los superiores y otra cantidad de Y cosas de del otra cine. cantidad, porque de todas formas somos cinéfilos y esto es de lo que nos encanta hablar. Nadie lo podría haber dicho mejor. Pasemos entonces a nuestra siguiente sección. Interludio musical. Muy bien, y en lo que nos preparamos para nuestro auténtico plato fuerte en el programa, les traemos la canción Hero de Nickelback, que pudimos escuchar en la película Spider-Man del 2001, dirigida por Sam Raimi, una película que a mí me encanta sinceramente, pero bueno, escuchemos esta canción bastante heroica y que siento que encapsula muy bien a la película. En proyección. Para
quienes apenas nos están sintonizando en este momento, queríamos recordarles que el tema de hoy es cine y superhéroes. Esta amalgama que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos años, quizá inclusive últimas décadas, y que a la larga no solamente ha construido industria, sino que también ha formado y ha cambiado la forma de hacer y de ver cine. Entonces, en estos minutos que quedan de programa, es un tema muy amplio, pero trataremos de abarcarlo lo mejor posible. Vamos a hacer una especie de radiografía sobre cómo ha sido esta relación en el pasado, cómo es hoy en el presente, y aventurarnos más o menos a ver de pronto cómo podría ser en el futuro. Así que comencemos. Carlos, Julián, primero que nada, para ustedes, ¿qué creen que representan los superhéroes para las personas y en qué momento se da esa necesidad de trasladarlos de formato? O sea, decir que pasemos del cómic a algo audiovisual. Pero primero, a ver, ¿qué representan los superhéroes para las personas? Bueno, yo me atrevería a decir que los superhéroes, sobre todo, pues digamos, en este siglo XX y hasta el presente, han sido encarnaciones de dioses. Es decir, digamos que es una especie de sustitución de las deidades clásicas, de todas las mitologías. De hecho, no es gratuito que cuando uno se encuentre con las personas interesadas en el mundo de los cómics, en el mundo de los superhéroes llevados a otros formatos como el cine y la televisión, se hable de mitología. La mitología de Marvel, la mitología de DC Comics o de otras casas editoriales no tan conocidas. Porque de algún modo, en una especie como digamos de siglo más desacralizado de las religiones y las mitologías, no desaparecen, pero circulan en otros escenarios el personaje heroico o superheroico en este caso, empieza a adquirir como esa condición. Y eso de alguna manera, digamos que en relación con la infancia, con los niños, la adolescencia y obviamente con los públicos adultos que son grandísimos, en los que creo que nos incluimos nosotros, encuentra uno como esa figura que desafía la propia dimensión del ser humano, que desafía lo que puede ser un cuerpo, lo que puede, digamos, dar, y eso lo hace, digamos, una cosa universal y al mismo tiempo sumamente explotable. Dentro de mi ignorancia me atrevería a decir que quizás algo un poco nietzscheano de encontrar el superhombre, ¿no? La evolución que va más allá de nosotros Bueno, mismos. Qué pena, Julián, ahora que lo dices, Juan, que lo tengo grabado en la memoria, en la serie de televisión Superman animada que se produjo en la década de los 90s, justo después de Batman, la serie animada, que digamos pues están conectados, de hecho hay crossovers entre las dos. Hay un capítulo de los iniciales, obviamente no recuerdo cuál de los capítulos, en que Luisa Lane está cubriendo toda la aparición de Superman, es decir, aparece por primera vez en Metrópolis y hace un comentario que tiene ese tono y dice: Superman es una fantasía nietzscheana envuelta en una capa roja. Entonces digamos que evoca, que seguramente debe ser tomado de algún cómic, evoca como toda esta relación. Yo creo, pues para mí, el reflejo de los superhéroes es como un reflejo de opuestos. O sea, tú ves en ti la debilidad, todos los defectos que tienes, todo lo que te hace falta por superar. Y en tu superhéroe favorito es como el reflejo de lo que no eres y lo que te gustaría hacer para enfrentar el mundo. Y no solamente al mundo en estos enemigos que aparecen, sino en lo que a ti te hace falta. Me parece que es como un reflejo de opuestos y como la necesidad de cubrirlos con algo más allá en que aspirar. Como una especie de espejo invertido. Muy bonita la imagen. Muy bonita la imagen, sobre todo me gusta mucho eso de juego de espejos. Y bueno, ¿y en qué momento creen ustedes que se hace ese momento que decimos, bueno, pasemos esto a la televisión, a la pantalla grande? ¿Cómo podría funcionar? Bueno, yo creo que las personas no se han relacionado mucho, o sí se han relacionado, pero no han visto tanto el cómic a partir de los libros y las páginas de color, sino que se han dado más cuenta de esto a través de las pantallas. La necesidad del mundo es que estos personajes se conozcan en todos lados, desde el África hasta la Patagonia. Entonces, la necesidad es verlos ya plasmados en una pantalla para el conocimiento del público en general. Pues yo diría además con eso, Julián, que efectivamente pues un siglo como el 20, que es un siglo, digamos, mediático, donde aparecen una cantidad de grandes medios de comunicación, empiezan a explotar formatos, en este caso como el del cómic y toda la mitología que hay detrás del cómic, todo evoluciona, buscando otros lugares de circulación. De hecho, pues uno podría encontrarse como la televisión, incluso antes que el cine, empieza a interesarse por el mundo del cómic hasta que llega a la pantalla grande, porque finalmente, y ahí no lo podemos perder de vista, hay toda una industria detrás un poco de la producción del cómic, donde aparece el superhéroe y la capacidad, como Julián lo dice, de impactar a otra cantidad de audiencias que posiblemente por cultura, por acceso, por, digamos, un asunto económico no pueden acceder directamente al cómic, que hoy en día además pues es, digamos, un tipo de pasatiempo, de hobby costoso, mientras que el cine, la televisión permite otro tipo de accesos. Y para el que es muy fanático del género, porque pues de hecho, como lo decía antes, todo evoluciona. Y de las páginas, en este momento estamos pasando a las pantallas, donde podemos ver
plasmado más las características del CGI, que nos colabora mucho a ver cada uno de estos poderes de los superhéroes y todo esto. Entonces es una evolución. Muy oportunas, muy concretas sus respuestas. Bueno, a ver, ya sabemos que a lo largo de estos años, en lo que se refiere a transportar este formato, yo digo que los creadores de estas películas se han visto en la difícil tarea de decir, bueno, ¿cómo trasladamos 5 tomos, 5 números a una película de 2 horas? Entonces yo pienso que esto ha recaído mucho en lo que es el ensayo y el error, desgraciadamente. Yo pienso que uno de los grandes ejemplos es, por ejemplo, toda la saga de Batman de los 90, que vemos que empezó con un concepto muy sólido, con Tim Burton, muy oscuro, y fue involucionando terriblemente hasta lo que hizo Schumacher, que es ni siquiera revisiones, es más como retrasar el personaje al concepto de los 60, con muchos colores, con poco sentido del ridículo más bien. Sí, pareciera como que, esto sí es un comentario especulativo, yo no sé Schumacher qué tenía realmente en mente, pero claro, cuando uno ve las dos películas, Batman Eternamente y Batman y Robin, del 95 y del 97, obviamente uno se le viene a mente lo que Juan acaba de decir, la serie de televisión de los 60s, que es una serie muy propia de la época, con un concepto a gogo, es que es finalmente el asunto, claro, es pop, entonces pareciera como una especie de tributo, pero digamos que ahí pierde de vista el contexto, o sea, claro, estamos en los 90, es una época más oscura, y eso hace finalmente un fracaso rotundo, tanto es que el mismo George Clooney, que interpretó al Batman de Batman y Robin, se avergüenza y él dice, pues yo tengo en mi prontuario la triste historia de haber matado a Batman, lo dice literalmente, y alguna vez en una reunión a Christian Bale le agradece por haberlo resucitado. Claro. Que es finalmente lo que ha llevado ahorita en la actualidad a poner el universo de DC más oscuro y llevarlo por todo este tema de la oscuridad y tratarlo así en un modo más serio. Por supuesto que sí. Esto yo lo menciono porque quería preguntarles para ustedes cuáles creen que son las características para que una película de superhéroes pueda considerarse buena después de haber visto todos estos fallos y estos metidas de pata también inclusive con el tono. Bueno, yo creo que es necesario primero que todo tener un guión creíble, y no lo digo creíble en una situación real terrestre en la que nos enfrentamos, sino dentro de su contexto. Dentro de su propia lógica de universo. Un guión donde podamos ver cómo se van desarrollando cada uno de los personajes, cómo sus interacciones van evolucionando hacia algún punto donde la solución pueda ser algo creíble dentro de su misma situación, y una trama sustentable, que no sea, pues en muchas ocasiones hemos visto que hay huecos argumentales donde uno dice, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué todo se solucionó tan fácil? Entonces creo que necesitamos un guión creíble y una trama sustentable dentro de sus mismas situaciones. A mí me hace pensar la respuesta de Julián en la triste adaptación de Los Cuatro Fantásticos que se hizo ahorita en el 2015, precisamente como para ilustrar un poco las ideas que Julián trae. Julián nos dice, digamos que el problema del guión es un problema de verosimilitud, es de credibilidad en el público, y entonces obviamente es una historia donde el argumento debe ser configurado. Podemos hablar después de ello, obviamente, al leer muchas cosas. Yo conozco algunos datos. Cuando uno ve la película, uno se encuentra, digamos, con un primer metraje, a mi manera de ver, muy sólido. Sobre todo la caracterización de los personajes, el origen de los Cuatro Fantásticos, donde uno siente que el director logró construir las biografías y mostrarlos con una credibilidad, por lo menos de un buen valor. El problema de la segunda parte de la película es que cuando vemos el conflicto, se resuelve en un 2x3, no hay realmente justificación de cómo se resuelve, no realmente le dan ese peso, y eso es lo que finalmente choca. Ahí digamos un poco lo que muestra Julián, o sea, de qué manera finalmente los Cuatro Fantásticos se enfrentan al villano, a Doom, y lo resuelven en un pasón de 2x3 con efectos especiales ligeros. Entonces uno ve, ¿qué pasó con lo que nos mostraron al principio? Entonces yo me sumaría un poco a la respuesta de Julián. Yo siento que para que una película de estas funcione, primero que nada tiene que construir muy bien a su protagonista, evidentemente tiene que generar empatía y tiene que generar algo que conecte con el espectador. Y es algo muy difícil de hacer en una película, evidentemente, pero es algo que se puede ir haciendo de a poco, que se puede ir construyendo y formar un personaje que de verdad funcione. Y con ello, un antagonista que sea igualmente tridimensional como el protagonista. Yo pienso que uno de los mayores problemas que han tenido muchas películas es que se les da por meter 2, 3, 4 villanos al mismo tiempo. Y es imposible que que se le dé tiempo en una película para que el protagonista lidie con sus propios problemas personales y aparte los otros 3 orígenes de los 3 o 4 villanos que hay en proceso. Entonces yo siento que ese es uno de los problemas más grandes que a veces puede ocurrir en una película. ¿Estás pensando en Spider-Man 3? En Spider-Man 3, en Batman y Robin, Batman Eternamente. Hay muchos ejemplos, inclusive Iron Man 2. La última Spider-Man 2.
Y no se alcanzó a realizar que además nos están anunciando la lucha contra no recuerdo el nombre en los cómics, de los seis siniestros. Los seis siniestros, que yo creo que claro. era la cosa complicada. De hecho, todavía lo tiene Sony. ¿Lo tienen todavía programado? ¿Esquematizado? Para ponerlo en Marvel. Pues vamos a ver cómo se resuelve este conflicto. Bueno, pero bueno. Vamos a ver con qué sale eso. Siguiente pregunta. Bueno, sabemos que muchas veces para adaptar estos conceptos lo que hacen los directores, los guionistas, es basarse en esquemas ya conocidos. Entonces, si vamos a adaptar este arco, basémoslo en una historia de robots, basémoslo en una space opera. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se puede considerar estas películas de superhéroes como un género propio o es imposible ya que bebe de parte y parte? Porque hay mucha gente que es reacia a decir, no, esta película es de robos, pero con alguien que se hace pequeño y se hace grande a voluntad. Entonces, ¿podemos considerar un género propio de superhéroes? Yo voy a dar una respuesta un poquito compleja. Y es, los géneros no se pueden clasificar todos dentro de una misma bolsa. Claro. Es decir, no hay una bolsa donde quepan todos los géneros. Los géneros se clasifican por distintos rasgos. Entonces, yo diría que sí existe el género de superhéroes como un género temático. Es decir, el tema central es un tipo de historia alrededor de un superhéroe. Pero habría otro tipo de géneros que llamamos géneros tonales, o géneros de forma, que tienen que ver con el tratamiento del tema o el contenido. Entonces, yo diría, si existe el género de superhéroes, sí lo entendemos en un sentido temático. Pero en términos formales no. En términos de forma, ahí sí ven los géneros que menciona Juan. Tenemos un thriller de superhéroes, tenemos una película de superhéroes de terror, tenemos una película de superhéroes de comedia. Entonces yo claro. digamos que me balancearía por esa respuesta. Claro, lo que yo pienso es que no hay que encasillarlos totalmente dentro de un solo género, porque así como vemos dentro de una misma película cómo se desarrollan diferentes géneros como la comedia, el drama, vemos drama comedias y vemos de acción, de ciencia ficción, así puede pasar igual con los héroes. Entonces los héroes podemos verlos en una situación de drama o podemos verlos en una situación de pelea todo el tiempo, pero también se pueden mezclar estos géneros para crear el mismo género de superhéroes. Por eso vemos que un Deadpool es tan diferente a un Man of Steel, porque uno es tirado a la sátira y el otro es tirado al drama, la ciencia ficción y la pelea. Muy bien. Después ya hemos visto películas en solitario, películas de orígenes en superhéroes, hemos visto películas en donde estos superhéroes se agrupan y hacen alianzas. ¿Qué podríamos ver más adelante? Crossovers, muertes de superhéroes, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que todo esto va hacia una transformación. O sea, ya con Infinity War de Marvel estamos viendo que llega a su culmen. Entonces nos preguntamos, ¿qué sigue de ahí? ¿Qué sigue de ahí? Para mi parecer va a pasar una transformación de públicos, o sea, va a haber una etapa donde se van a continuar con los personajes nuevos que están introduciendo como Doctor Strange, como Spider-Man, pero va a ocurrir una transformación de públicos, a mi parecer, a un público más juvenil. O sea, ¿qué va a pasar cuando los personajes icónicos se acaben? Cuando Iron Man y Capitán América ya no estén. Va a haber una transformación donde vamos a tener que ver unos nuevos Avengers, donde también en la Liga de la Justicia tenemos un Batman muy, muy viejo ya, y entonces van a tener que introducir a los Teen Titans, y la transformación de públicos va a ser muy notoria porque va a ser tirada más a un público más adolescente, más juvenil, pensaría yo, y es algo triste, pero todo tiene que llegar a un culmen y a un fin, entonces todo se transforma y evoluciona. Yo más que pensar qué pueda pasar, me gustaría, digamos un poco como en esa lógica, pensar en algún tipo de adaptaciones al cine, un poco del tema de senectud del héroe, incluso cerca de la muerte, claro. Que todavía no hemos visto. Me gustaría mucho, digamos, esas historias de madurez, esa historia, digamos, de retiro, de crisis, que de alguna manera, pues están por allí algunas provocaciones como adaptar Dark Knight Rises, ¿cómo se llama? Returns, donde se muestra como todo el tema de Batman ya en la vejez. Entonces me gustaría mucho eso, y me gustaría mucho un poco en esa línea del crossover, empezar a ver ya los cruces, que de alguna manera están en las películas de agrupación, pero buscar como eso. Muy bien, y ligado a esto, ahora que hablamos del fin, ¿ustedes creen que ya estamos llegando al culmen de toda esta faceta de cine de superhéroes? ¿O se está desgastando, va a caer por sobreproducción masiva? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no creo que esté a punto de acabar, porque de todas formas ha sido un boom, y como lo decía ahora, los niños están creciendo con esto. Así como los niños están creciendo, van a evolucionar con esto a tal punto que sus héroes van a ser los Vengadores, y en un punto que nosotros jamás lo habíamos conocido antes o teníamos muy poca información de ellos. Entonces no creo que vaya a llegar a un fin, sino que, como lo decía, va a haber una transformación. Entonces me parece... Yo creo que va a resistir también un tiempo más. Hay una razón que me parece de peso, y es que gracias a
digamos, a la buena calidad de muchas de las películas de superhéroes que hemos visto en los últimos 10, 15 años, obviamente de distintos niveles, pero de buena calidad, se ha logrado que el público en general tenga una visión afirmativa del mundo heroico. Porque digamos que series más tradicionales, pensemos en la serie de Batman de los 60s, hacían del héroe finalmente una figura muy caricaturesca. Total. Entonces no se lograba tomar en serio más allá del personaje caricaturesco. Hoy en día, la gente que se empieza a acercar empieza a reconocer que el mundo del héroe no es un mundo infantil, que finalmente una visión, digamos, de un imaginario muy situado. Los cómics son una cosa para niños. Entonces empieza a romperse ese patrón, entonces hay mayor aceptación. Entonces todavía va a haber público nuevo para eso, para digamos, reconocer ese tipo de dimensiones, y eso hará que todavía la producción resista un tiempo más. Y al fin y al cabo, los que somos fans vamos a seguir siendo fans Toda la ahora, vida. siempre. Sí, es cierto. Bueno, el rollo ya se nos está acabando, así que antes de despedirnos quisiera hacer una pregunta puntual, así que respondámosla con una simple palabra. ¿Cuáles son sus películas favoritas ¿cuál es su película favorita de superhéroes? La que más les gusta y cuál es la que más odian. En mi caso sería El Hombre Araña del 2001 y esa es mi favorita. Y la que más odio sería Zoom y los superhéroes, que odio esa película. Carlos. La película que más quiero de superhéroes es Batman Inicia, de Nolan, 2005. Y la que menos me gusta, yo creo que Batman y Robin, de Joel Schumacher del 97. Sí. Bueno, sí, en mi caso es Batman, el Caballero de la Noche regresa. La última me pareció espectacular. Y la que más odio, no sé, de pronto Spider-Man 3 me pareció un poco floja. Es floja, evidentemente. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado el día de hoy. Muy contentos de tenerlos aquí nuevamente hablando de este tema que siempre suele ser tan amplio. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Somos 35 milímetros, nuestra cuenta en Facebook, y La Caja de Fantasías por YouTube. Y por favor, 11 de febrero, Deadpool en salas, no se la vayan a perder. Exacto, No, por se lo pierdan. supuesto. Y recuerden, en el día más brillante y en la noche más oscura, 35 milímetros continuará de forma segura. Feliz noche. Muchas gracias. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.